Entonces, hermano, la gran bendición que nosotros tenemos es que Dios está en medio nuestro. Él ha prometido estar en esta noche aquí con nosotros. Y Dios siempre cumple sus promesas. Pero luego el verso 3, y yo quiero que le preste atención al verso 3, porque ahí está el centro del mensaje, la esencia de lo que Dios puso en mi corazón, y es lo que le quiero trasladar de parte del Señor. Mientras callé mi pecado, diga conmigo, mientras callé mi pecado. Ahora, yo no sé si usted sabe o usted está entendiendo quién está hablando acá. Aquí está hablando el dulce cantor, aquel hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, aquel hombre, hermano, que cuando cantaba, los demonios, hermano, que atormentaban al rey Saúl en ese entonces, hermano, salían, se iban. Pero él dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. O sea que en ese verso nos da a entender dos cosas: que cuando él permaneció callado, o sea, él cometió una falta, un pecado, y él no lo confesó, y por no confesarlo, dice ahí que hubo una consecuencia. Y la consecuencia dice que mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Ahora dice el verso 4: porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, dice. Pero luego dice el verso 5: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Ah, nuestro Dios es bueno, hermano. Nuestro Dios es bueno. Y Él tiene el poder para perdonar la transgresión, el pecado y la iniquidad. Pero lo que yo quiero sustraer de todos esos versos es en el verso 3, que dice: mientras callé mi pecado, hubo una consecuencia. Entonces yo quiero entrelazar estos versos que le estoy hablando con otro texto. Ahorita le voy a decir de qué vamos a platicar. Primera de Juan 1:8, son versículos que usted conoce y que usted ha leído. Dice el verso 8 de Primera de Juan: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Me gustó esta versión es la Nueva Traducción del Viviente. Y no vivimos en la verdad. Quiere decir que el que dice, hermano, que no ha pecado, se engaña a sí mismo, y esa persona no permanece en la verdad. Y si no permanece en la verdad, entonces ¿en qué permanece? Estoy hablando, hermano, en un estado espiritual. Quiere decir que la persona que dice que no ha pecado, hermano, permanece en el error, permanece en la mentira, y es un estado espiritual. Pero luego dice el verso 8: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra versión dice: de toda iniquidad. Entonces aquí surge una pregunta: ¿cuántos han pecado? A ver, levantan la mano los que han pecado. Todos hemos pecado. De alguna forma hemos pecado. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces, pero aquí surge otra pregunta. Leyendo estos versos surge otra pregunta: ¿y usted los ha confesado? Porque David decía: mientras callé,
Hay una versión que dice: mis huesos se envejecieron. Mientras callé, como que vino a causa de él no confesar, de él mantenerse callado, vino como una especie de debilitamiento en su cuerpo, vino como una especie de enfermedad a consecuencia de que él se había quedado callado. Y en estos versos el apóstol Juan está diciendo: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. En estos 3 días Dios quiere limpiarnos, Dios quiere purificarnos, Dios quiere quitar, hermano, maldiciones, consecuencias, cosas que a veces venimos arrastrando. Pero lo que el Señor me hacía ver es que a veces hay cosas que están aconteciendo en nuestra vida porque no hemos confesado nuestros pecados. Miren, estoy en la introducción ahorita. Yo quiero que abra su corazón. Mire, con mucho respeto le digo esto: usted es la amada del Señor, usted tiene promesas del Señor. El Cristo de la gloria viene por usted y viene para casarse. Pero mientras llegue ese día, la iglesia tiene que estarse, hermano, preparando, limpiando, porque las bodas llegan. ¿Cuántos creen que aquel que dijo me voy y vuelvo está pronto por venir? Viene por nosotros. Y Él, hermano, a través de sus ministros y a través del Señor Espíritu Santo, quiere ataviarte, quiere prepararte y quiere que luzcas bien para ese día. Entonces, cuán importante es, hermano, que nosotros abramos nuestro corazón. Mire, yo no he venido aquí a acusarlo, ni a hacer sentir mal a nadie. Le vengo a decir, hermano, lo que el Señor puso en mi corazón. Pero yo le apunto así, mire, y 3 me están apuntando a mí. O sea que también la palabra es para mí. Amén. Así que déjeme darle otros versos. Pero esa palabra confesar es la palabra en griego homolengeo. No sé cómo se pronuncia. Alguien habla griego aquí, hermano, que me ayude. ¿Cómo es la pronunciación de esto? Homolongeo, hermano. Suena raro esa palabra, ¿no? Pero mire lo que dice, lo que significa esta palabra. Significa asentir. Habla de pacto. Pero lo que me llama la atención es reconocimiento. O sea que cuando una persona confiesa, está reconociendo su necesidad, está reconociendo sus faltas. ¿Qué es lo opuesto de no reconocer? ¿Qué sería lo opuesto de no reconocer, de no confesar? Encubrir nuestro pecado. Por eso David decía: mientras callé, se debilitó mi cuerpo. Hubo una consecuencia. Ahora, esa misma palabra, pero en el diccionario Togi, mire lo que significa. Habla de prometer, confesar, habla de reconocer, habla de admitir. O sea que una persona cuando viene delante de Dios y le dice: Señor, he pecado, como el hijo pródigo. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo, después que se vio en la pocilga y se vio que había perdido su herencia, él dijo: en la casa de mi padre hay abundancia, hasta los jornaleros, hasta los siervos de mi padre tienen abundancia. En ese momento, ¿sabe qué pasó? Reconoció lo que había perdido. Y después dijo: iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. En ese momento lo que está sucediendo es que él está reconociendo, está confesando que un día tomó una mala decisión. Entonces, cuando hay personas que se acercan a Dios con un corazón sincero, se acercan al trono de la gracia y le comienzan a decir al Señor: Señor, he pecado, reconozco, admito que el único culpable soy yo. Claro que eso, hermano,
dicen allá en mi tierra, del dicho al hecho hay mucho, ¿cómo dice? Hay mucho trecho, ¿no? Así es. También dicen, no es lo mismo verla venir como platicar con ella, dice. Pero por lo natural que hace la gente, cuando sabe que está mal delante de Dios, cuando sabe que ha cometido un pecado, que ha cometido una transgresión, una falta, y que eso por no confesarlo se ha convertido en iniquidad, porque la iniquidad son pecados no confesados. Entonces él decía, por eso David decía, bienaventurado, aquel varón, aquel hombre, y la palabra bienaventurado dice, qué feliz, qué dichoso, qué bendecido es aquel hombre al cual el Señor le ha perdonado su transgresión, su pecado y su iniquidad. Le das ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, yo quiero leerle otro verso. Mire este verso precioso. Usted lo ha leído en otras oportunidades. Proverbios 28:13. Los que encubren su pecado no prosperarán. ¿Y cuántos han leído aquel pasaje que dice, hermano, que el Señor quiere que seamos felices? ¿Cuántos han leído aquel pasaje que dice, díganle al justo que le irá bien, que yo tengo pensamientos de bien, que yo tengo planes de bien para darle a mi pueblo, porque nuestro Dios es bueno? Entonces los que encubren su pecado, ¿quiénes son los que encubren su pecado? Aquellos que no confiesan, aquellos que no admiten, aquellos, hermanos, que no reconocen sus faltas. Y esos no van a prosperar. ¿Y cuántos quieren prosperar, hermano? Te tengo una buena noticia. Dios quiere que tú prosperes. Dile que está a su lado, Dios quiere que prosperes. Pero si los confiesan, si confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y esta casa es una casa de misericordia. Quiere decir que en este tiempo el Señor quiere ministrar misericordia a tu vida, misericordia a tu casa, misericordia a tu familia. Dios quiere hacer cosas grandes en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué hay que hacer, hermano? Confesar. Usted me dijo y todos levantaron. Es más, yo, como son muchos, no pude ver, pero yo vi que la mayoría levantaron la mano. Pero allá en el cielo le tomaron una foto. En el muro, en el Facebook del cielo, ahí está plasmado su foto, hermano. Hasta sonriendo salió usted así, mire. Yo soy un pecador, yo necesito misericordia. Aleluya. Entonces el que encubre su pecado no prospera. Pero ¿y qué pasa si lo confesamos? Vamos a prosperar, hermano. Vamos a ser bendecidos, hermano. Amén. Entonces, ¿de qué le quiero hablar, hermano? Miren lo que dice 1 Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Denles una ofrenda de palmas. A Él sea la gloria. Gracias. Ahora está entendiendo la importancia de que el Señor, después que resucitó al tercer día y subió y se sentó a la diestra de Dios Padre, está intercediendo por usted y por mí, por los suyos, por los de su casa. Eso es lo que Dios está haciendo. Ahora, yo lo que veo aquí en 1 Juan 2:1, un tribunal. Ok. Todos de alguna forma hemos pecado, hemos cometido una falta. Y cuando alguien confiesa, hermano, se abre ese tribunal. Pero déjeme decirle que ese tribunal no es como el tribunal de la tierra. Porque el tribunal de la tierra, cuando alguien confiesa que es culpable,
¿qué es lo que le pasa a esa persona que confiesa que es culpable? Lo condenan. Le aplican una condena y lo meten allá en mi tierra, dicen, al bote. No sé si así será aquí. Y el bote es una cárcel, hermano. No va a creer que es un bote, un barril. Pero eso es aquí en la tierra. Pero en el cielo es distinto. Lo que yo estoy viendo es que cuando alguien confiesa, hermano, hay un juez que es justo, que es el Padre. Y hay un abogado defensor que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay un fiscal, que es el acusador. Y el libro de Apocalipsis dice que el acusador nos acusa de día y de noche. Y si hay un acusador, hermano, hay un abogado defensor para tu vida, para tu familia, para los tuyos. No todo está perdido, hermano. Mire lo bonito que el abogado, el fiscal dice, cometió pecado. Le dice al padre, el fiscal, el acusador, le dice, murmuró, habló mal, pecó, adulteró, fornicó, vio pornografía anoche. Y ahí está el acusador, hermano, acusándonos. Y el abogado solo escuchando. Y todavía el abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, le dice al enemigo, al acusador, ¿ya terminaste? Porque ahora voy a empezar yo. Padre, si es cierto lo que dice este, pero yo di mi vida por él. Yo pagué toda culpa, yo pagué todo lo que él hizo, los pecados del pasado, del presente, aún del futuro. Derramé mi preciosa sangre. Eso es lo lindo de ser cristiano, de ser seguidor de Cristo. Eso es lo hermoso. Dígale que está a su lado, tienes un abogado que defiende tu caso. Ahora, hágale otra pregunta. Por favor, ayúdeme a predicar. Hágame la campaña a usted. Dígale que está a su lado. ¿Y cuál es tu caso? Vuélvale a hacer otra pregunta. ¿Y tiene solución tu caso? Y ahora contéstele usted. Sí tiene solución. Porque tengo el mejor abogado. Ese abogado dio su vida por mí. Y en ese tribunal voy a salir, hermano, libre, libre, libre. ¿Cuántos quieren la libertad que viene a través del Señor Jesucristo? Dígale, yo y mi casa seremos libres. Seremos libres. Yo quiero el pan de la liberación. Yo quiero liberación a mi vida. Yo también lo deseo. Entonces, ¿de qué le quiero hablar? De las consecuencias de callar. Ya le puse una base. Ya se dio cuenta que David dijo, mientras callé, me debilité. ¿Y cuántos cristianos, hermano, hay debilitados? Y mire, y aquí me siento con libertad, hermano, de hablar. Aquí me siento con libertad de predicar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no conozco a nadie. Yo no lo conozco a usted. Yo lo único que sé es que usted es un hijo de Dios y una hija de Dios, y que tenemos un mismo Padre, y nuestro destino es Jerusalén celestial, y estaremos toda una eternidad allá en los cielos. Amén. Denle su ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Entonces, me deja meter un poquito así la espadita. Solo, si siente algo, solo haga, ay, así, ¿no? O para el otro lado, ay. Pero con mucho respeto. Bueno, usted dijo amén. Bueno, solo la hermana dijo amén. Para ella, entonces. Entonces miremos las consecuencias de callar. Ya entendimos, hermano, que el que calla
Es aquel que no confiesa, es aquel que no reconoce, el que no reconoce, que no admite sus faltas. Entonces mire lo que dice 2 Samuel 12:10. Esta versión, la traducción lenguaje actual, mire cómo lo dice. Pero ahora, por haberte burlado de mí, mire quién está hablando aquí. Es Dios a través del profeta. Y le dice, ¿se acuerda la historia de David, cómo pecó con Betsabé? ¿Cuántos han leído esa historia? Ok, no me quiero detener mucho porque yo sé que usted conoce esta historia. Hasta en la movie, en la lica lo ha visto. Amén. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Hermano, aquí es donde truenan los chicharrones. Me deja hacerle, mire, yo soy muy preguntón, hermano. ¿Me deja hacerle otra pregunta? ¿Se valen hacer preguntas aquí? ¿No se molesta usted? Ok. ¿Habrá violencia en su casa? ¿Sus hijos? ¿Ha identificado violencia en sus hijos? ¿Habrá violencia del esposo física y verbal hacia la amada, a la ayuda idónea? ¿Habrá violencia de la amada, de la ayuda idónea hacia el sacerdote de la casa? ¿Habrá violencia? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué el mundo está lleno de violencia? ¿Por qué la Biblia dice, hermano, que la venida del Señor es como los días de Noé? Y en los días de Noé había mucha violencia, había mucha corrupción. ¿No será que el tiempo que estamos viviendo es tan violento, hermano? Hay violencias en la calle, hay violencia en la calle, violencias en las escuelas, hermano. Yo vengo de un país, hermano, donde un joven se levanta, hermano, lleva armas y comienza a matar a sus propios compañeros. Y cuando venimos a revisar la vida de ese adolescente, hermano, habían problemas, habían caos en su casa, en el hogar. ¿Por qué hay violencia? ¿No será, hermano, que a veces hemos callado de cosas que ya han pasado? Porque David estaba en su trono reinando. David estaba sentado, acomodado, hasta que el Señor le envió al profeta Natán. Y Natán, hermano, tuvo que recibir sabiduría, prudencia, porque era el rey. Y le comenzó a profetizar de una forma, contándole una historia. Había un hombre que era rico, había un hombre que tenía ovejas, y había otro que solo tenía uno. Y usted conoce la historia. Y cuando el profeta le dice a David, ¿y qué hay que hacer con ese hombre? Ese hombre tiene que pagar 4 veces. Él mismo, hermano, se ató con los dichos de su boca. Entonces yo lo que estoy viendo y lo que Dios me hace ver es que la violencia a veces reina en las familias, en los hogares, porque a veces hay cosas que no se han confesado, hay cosas que no se han confesado, no se han admitido. Pero este tiempo el Señor trae esta palabra para que vengamos a su presencia y le digamos: Señor, sí, he pecado. Hermano, y el hijo pródigo reconoció sus faltas. Y cuando reconoció sus faltas, hermano, ¿qué hizo el padre? Lo abrazó, no le puso atención a lo que decía, porque él decía: ya no soy digno de que me llames tu hijo, hazme como cualquiera de los jornaleros. Y el padre no le prestó atención. Lo que hizo es que llamó a los siervos, a los ministros. Por eso Dios te ha dado pastores, para que te vistan. Y los siervos dieron la orden: vístanlo, pónganle anillo, pónganle sandalias para que tenga un nuevo caminar, denle un anillo para que tenga identidad. Eso es lo único que tenemos que hacer, hermano.
es confesar nuestros pecados. Y seremos, y la misericordia de Dios se nos va a aplicar. Ya no, hermano, ya no escondamos aquellas cosas que hicimos, hermano, atrás, que ni tu esposa sabe. Y no es para que le vayas a contar, es para que le digas al Señor: Señor, quiere decir que en mi casa por eso hay escasez, por eso hay dificultades en mi casa, por eso hay violencia, por eso no he prosperado. Deseo prosperar, deseo alcanzar el éxito, deseo, tu palabra me enseña que tus hijos son bendecidos, que en la casa del justo habrán riqueza y que no le faltará nada. Pero ¿por qué no prospero? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no desarrollo mi vida espiritual? Porque no has confesado, porque no has reconocido, porque no le has dicho al Señor: Señor, aquí estoy, vengo desnudando mi corazón y vengo confesando. Mire el poder que hay. Ese es un derecho. El pastor decía que le puso a esta actividad los derechos espirituales. Este es un derecho que el Señor te ha otorgado, que si tan solo confiesa, la misericordia de Dios descenderá sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre los tuyos. Y el enemigo ya no tendrá derecho para actuar en tu vida, ni en tu casa, ni en los tuyos. Denle su ofrenda de palmas al Señor, hermano. Entonces le voy a hacer otra pregunta. ¿Había violencia en la casa de David? ¿Y qué tipo de violencia, hermano? Mire, le voy a dar otro versículo, siempre en 2 Samuel 12, pero el verso 11. Tus propios hijos te harán sufrir mucho si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro. Yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Sabe lo que hizo Absalón? Mire, haga de cuenta, hermano, que en el palacio, en la terraza, allá arriba, hizo una champa. ¿Sí sabe lo que es una champa? Una choza, un tabernáculo allá arriba, hermano, y llamó a las concubinas de su padre. El hijo se subió al lecho de su padre y todos lo vieron, porque la palabra del Señor se ha de cumplir. Pero yo quiero que vea la consecuencia. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Hermanita amada, hermanita chula, ¿me deja hacerle otra pregunta? ¿Tiene problemas con sus hijos? ¿Hay rebeldía en sus hijos? Pequeños y si ya están adolescentes, hay problemas. ¿No será que el Señor nos está diciendo: es tiempo de venir a mi altar, es tiempo de acercarnos y es tiempo de abrir nuestro corazón y decirle: he pecado, Señor, quiero que apliques misericordia sobre mi vida? Lo que David hizo a escondidas, lo hizo a escondidas de los hombres, pero no de Dios. Y después se quedó calladito. ¿Sí está entendiendo? Entonces mire, el verso 13. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Pero ¿cuánto tiempo había callado? Porque si Dios no hubiera mandado al profeta, él estuviera todavía hasta este tiempo calladito. Pero el Señor, hermano, mire, yo quiero que entienda esto: el Señor le envió al profeta Natán no para avergonzarlo ni para hacerlo sentir mal, sino para que él se diera cuenta que estaba en el trono, pero estaba alejado de Dios. Y Dios quiere estar cerca de ti. Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere manifestarse a tu vida. Y entonces él, hermano, y porque tengo algunos textos que le voy a dar, ya no sentía la presencia de Dios. Si el tiempo me alcanza, se los voy a dar. Pero entonces cuando Natán le dijo todo lo que había hecho en secreto,
David confesó. Y eso es lo que marcaba la diferencia entre David y Saúl. Que Saúl nunca confesó sus pecados, nunca reconoció. En cambio, David, cada vez que, hermano, el Señor le hablaba y le revelaba lo que había hecho, él confesaba. Entonces él dice: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado. No morirás por este pecado. Hermano, dígame si el Señor no es bueno. David no era, y mire que él estaba viviendo en el tiempo de la ley. ¿Y qué decían, hermano, en los 613 preceptos, hermano? ¿Qué decía la ley? Que el tal que había hecho eso tenía que morir, hermano. Y entonces, hermano, el profeta le dice, mire, se lo voy a parafrasear: como confesaste tu pecado, como reconociste tu pecado, no vas a morir. El Señor te va a aplicar misericordia, misericordia, misericordia. Y eso es lo que te vengo a decir, hermano. ¿Cuántos reciben esta palabra? Te vengo a decir de parte de Dios que si tan solo reconoces tu falta, hoy el Señor aplicará misericordia a tu vida, a tu vida, a tu vida. Dios va a manifestar su misericordia en tu vida. Eso es lo que Dios va a hacer. Mire, no escondamos nada. No escondamos nada. Digámosle al Señor: Señor, sí, ese soy yo. Perdóname, Señor. Confesar es ser sincero. Entonces mire lo que dice siempre el verso 14. Siempre en 2 Samuel 12, pero el verso 14. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Recuérdese que David había dado la orden que Urías muriera en las filas, hermano, y murió por la espada de los enemigos. Pero quien había dado la orden era David. Entonces el Señor le dice: has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Blasfemar es adjudicarle un hecho a alguien que no lo ha hecho. ¿Sí me entiende? Aquel que blasfema, aquel que difama, le está adjudicando un hecho a alguien que no ha hecho nada. Ciertamente morirá el niño, dice. Has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Ciertamente morirá el niño que te ha nacido. O sea, él no iba a morir, pero sí iba a morir el niño. Ay, hermano, yo leyendo estos versos yo decía: qué hermoso está esto. Yo no sé cuántos están entendiendo este verso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Alguien tuvo que morir por nuestros pecados. Ese inocente representa a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por amor a nosotros. Murió por nuestros pecados. Lo que Dios estaba profetizando ahí y lo que estaba haciendo ahí, que alguien en días postreros, alguien iba a dar la vida por nuestras culpas, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces ve las consecuencias. Ahora déjeme darle otros versículos, porque aquí es donde comienza la cosa fuerte, hermano. Porque en la Biblia me encontré con otros que callaron también, que no confesaron. No sé cuánto tiempo llevo. ¿Alguien está marcando el tiempo? ¿Sí? ¿A dónde, mijo? Ah, es en verde. Entonces le meto la chancleta. Sigo. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Entonces mire lo que dice Génesis 4:9. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Le voy a hacer una pregunta. ¿Dios sabía dónde estaba Abel? Sí, sabía. Pero ¿por qué el Señor le hace esa pregunta a Caín? Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está?
¿Sabe lo que Dios estaba provocando en Caín? Que Caín confesara, que Caín dijera: yo lo maté, Señor, yo lo maté. Yo lo maté por envidia, porque estaba enojado, airado, porque abrí mi corazón. Tú me dijiste que no le abriera la puerta de mi corazón al pecado, porque detrás del pecado venía la muerte, pero no te obedecí, Señor. ¿Y cuánta gente, hermano, le ha abierto la puerta al pecado? Entonces, miren lo que pasa. El Señor le dice: ¿dónde está Abel? Y mire lo que contesta él, hermano: no sé qué hizo. Encubrió su pecado. Encubrió su pecado. Es como que el Señor te estuviera diciendo, nos estuviera diciendo, me incluyo: ¿qué has hecho? ¿Has pecado? Y que nosotros digamos: no. Entonces mire lo que pasa en el verso 10. Y él le dijo, o sea, Dios le contesta: ¿qué has hecho? Dios sí sabía lo que él había hecho. Dios conoce aún hasta las intenciones de nuestro corazón. Él las conoce, hermano. ¿Quién conoce el corazón? Yo, dice el Señor. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y si la voz de la sangre de Abel, hermano, clama, cuánto más la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo clama para que a nosotros se nos aplique la misericordia de Dios, hermano. Lo único que tienes que hacer es confesar. Quiero cincelar, quiero martillar eso en tu corazón. El derecho, ese derecho es como una herramienta. Ese derecho de confesión, hermano, es una herramienta, pero también es una arma, hermano. Porque mire lo que pasa en el verso 11, pero la traducción lenguaje actual, siempre en Génesis 4. Entonces ahí viene la consecuencia. Y el Señor le dice: maldito serás. Entonces viene una maldición en la vida de Caín. Pero antes el Señor le había dado la oportunidad de que confesara, que fuera honesto, que fuera sincero. Y entonces le dice, déjenme parafrasearlo: bueno, encubriste tu pecado, una maldición viene sobre tu vida, y la tierra que cultives no te producirá nada. El pueblo de Israel era un pueblo agrícola. Ellos sembraban, Dios les daba la semilla, ellos sembraban, y el Señor enviaba las bendiciones en forma de lluvias para que ellos recibieran las cosechas. Pero nosotros no somos un pueblo agrícola, aunque sí hay partes aquí, he visto que hay partes donde siembran. Pero tu siembra representa tu trabajo, tu esfuerzo, representa tus finanzas, representa tus negocios, representa, hermano, tu trabajo, los anhelos, los proyectos que quieres desarrollar, hermano. Mire lo que le pasa a Caín: la tierra que cultives no te va a producir. ¿Y cuántos quieren sembrar y cosechar, hermano? Aún el agricultor, si lo hablamos secularmente, él siembra porque él sabe que va a cosechar. Pero usted, qué terrible es sembrar y no cosechar. Entonces, ¿qué pasa, hermano, en nuestras casas, en nuestros hogares, o en los hogares, hermano, que no se confiesa, que no se reconocen las faltas? ¿Por qué hay casas, hermano, que no prosperan? ¿Por qué hay hogares que no prosperan? Porque hay esterilidad, porque hay problemas financieros a veces. Porque déjeme decirle que el Dios que está con usted aquí es el Dios que está allá en Richmond, Virginia. Y el Dios que bendice a los hermanos de Richmond, Virginia, es el mismo Dios que te bendice a ti. Y te puede dar más porque tú estás en tu tierra. Pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo. Otras versiones dice como errante. Hermano, ¿y quién es un vagabundo?
¿Quién es un vagabundo? Alguien que no tiene casa. Pero tú tienes una casa y tienes padres espirituales. Tú no eres un vagabundo. Pero hay muchos hermanitos que andan errantes y andan vagabundos. La pregunta es ¿por qué? Génesis capítulo 4, verso 9, verso 10 y verso 11 da la respuesta. Lo que tenemos que hacer es confesar. Entonces ya llevamos 2 personas que callan. David, y vino una consecuencia por callar. Caín cayó, no confesó y viene consecuencia. Ahora mire, déjeme darle otro. Josué 7:19. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Claro que cuando lo confrontaron, confesó. Hermano, ¿cómo te gustaría a ti que el Señor te confronte así como confrontó a David y confrontaron a Acán? ¿O que tú vengas solito y decirle: Señor, aquí estoy, Señor, no te puedo engañar? Sencillo, ¿no? Señor, vengo reconociendo mi falta, vengo reconociendo mis pecados, vengo reconociendo lo que he hecho, Señor. Pero también reconozco que tú eres un Dios de amor y de misericordia, que eres lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Cuánto le dan esa ofrenda de palmas al Señor? Aleluya. Este fue confrontado. Pero antes, mientras cayó, ¿qué es lo que pasó? Hubo muerte, hermano, en el campamento. El campamento representa nuestra viña, nuestra casa, nuestro hogar, la iglesia del Señor. Es cuando alguien, hermano, no confiesa, hermano, desobedeció y no confiesa su pecado y no se pone a cuentas con el Señor. Entonces vienen consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia para este? Bueno, antes que lo confrontaran, hubo muerte. ¿Se acuerda que el Señor le dijo: tus enemigos van a huir? Yo voy a expulsar a esas 7 naciones, a los heveos, a los jebuseos y a todos los feos. Eran 7 naciones. Y ellos entran a Jericó y conquistan Jericó, y la siguiente ciudad era Jai. Y cuando llegan a Jai, hermano, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, salieron huyendo. Y entonces Josué le pregunta al Señor: ¿qué pasó, Señor? Si tú nos prometiste victoria, ¿por qué tengo derrota? ¿Por qué estamos teniendo derrota? ¿Por qué hay casas que están experimentando derrota, hermano? ¿Por qué hay familias? ¿Por qué hay hogares que están experimentando derrota? Porque hay pecado oculto y hay pecado que no se ha confesado. Este agarró un manto babilónico, hermano. Babilonia significa confusión religiosa, y lo escondió en su casa. Y aparte de eso metió, hermano, oro y plata. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y lo escondió en su casa. Y al tomar esa mala decisión y callar, hermano, trajo consecuencias para los suyos. Entonces mire lo que pasa en el verso 25. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán. ¿Y a quién más? Y a su familia, y después los quemaron. ¿Por qué a veces nuestros hijos pueden estar experimentando derrota por las decisiones del padre o de la madre? O a veces por las decisiones de nuestros ancestros, hermano. Por eso cuán importante es que hoy nos levantemos como Nehemías, que nos levantemos como Daniel, cuando ellos, hermano, entendieron lo que Dios había hecho en Jerusalén. Y cómo las puertas, en el caso de Nehemías, cómo las puertas estaban quemadas, los muros derribados, y el pueblo que habitaba ahí estaba en zozobra. Aquella nación que tenía promesa, y Nehemías comienza a orar y a decir:
hemos pecado. Vengo reconociendo, Señor, que hemos pecado. Reconozco mi pecado, mis faltas, y reconozco que mis ancestros pecaron también, Señor. Pero tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia, tú eres el Dios que perdona la transgresión, el pecado y la iniquidad. Dale su ofrenda de palma al Señor, hermano. Aleluya. Esta noche es una noche de reconocimiento. Esta noche es una noche de reconocer. Ese es el día que puedes llegar al altar del Señor y decirle: Señor, perdóname. Y ese día vas a recibir, no vas a salir igual de este lugar. Y el bien y la misericordia te seguirán. Se meterán a tu casa, van a bendecir a los tuyos, a aquellos hijos que han estado en rebeldía. Esa es la palabra profética que te traigo de parte de Dios. Este es el tiempo que Dios ha establecido para tu casa, para tu vida. Los hijos que se han ido de tu casa en rebeldía volverán a tu casa, y no solo volverán a tu casa, volverán a la casa de misericordia, a la casa del Padre, como el hijo pródigo reconoció y regresó a la casa del Padre. Así tus hijos van a reconocer que en la casa del Padre hay abundancia, y van a venir a la casa del Padre, y aquí el Padre le va a manifestar su misericordia. Eres ofrenda de palmas al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, expulsa a los demonios, calma los vientos y la tempestad. Él es ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Ah, Dios está en medio de nosotros, hermano. Todavía está en verde. Yo no sé si usted ya se cansó, pero yo no. ¿Me deja darle uno más? Porque yo siento que el Señor quiere ministrar tu corazón. Yo siento que el Señor quiere derramar de su amor. La profecía decía: vengan a mí, vengan a la fuente, hay un pozo de aguas vivas, y el que beba de esa agua, un río. La Biblia dice que de tu interior, esa palabra interior, ¿sabe qué significa? En el original, bueno, una de las traducciones significa matriz. Hoy el Señor le quiere dar vida a tu matriz espiritual, para que fluyan ríos de agua viva, para que experimentes el amor, la misericordia, la bondad, el favor de Dios para ti, pero no solamente para ti, sino para los tuyos también. Dios quiere sanar tu finanzas, Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere sanar tu casa, Dios quiere sanar a los tuyos, a tus hijos. Lo único que tenemos que hacer es echar mano del derecho que Dios nos ha dado, y el derecho es simplemente confesar. Como dirían los americanos en inglés, decir guilty. Diga conmigo, guilty. ¿Sabe qué significa esa palabra en inglés? Culpable. ¿Cuántos guilty hay acá? Ay, hermano, a ti se te va a aplicar la misericordia este día. Aleluya. Amén. Entonces mire. Ay, ya se puso en amarillo. Pero mire lo que dice Lucas 19:8. Usted conoce estos versos. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, la mitad de mi riqueza, dice, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Le voy a hacer una pregunta: ¿será que Zaqueo estafó a alguien? ¿Por qué él dijo eso? ¿Por qué dijo esa declaración? Usted conoce la historia, ¿no? Zaqueo, baja de ese árbol, porque hoy quiero llegar a tu casa. Y el Señor llegó a la casa de Zaqueo
Y el Señor no dijo nada, se quedó callado. ¿Sabes por qué se queda callado el Señor? Hoy el Señor está aquí y el Señor quiere llegar a tu casa, a tu vida, y Él no va a decir nada. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Y la has estado escuchando? Pero ¿no te ha pasado que a veces quieres escuchar la voz de Dios y a veces el Señor no dice nada, se queda? ¿Sabes por qué se queda callado el Señor? Porque quiere escucharte a ti, que confieses, que reconozcas, que admitas. Entonces Él llega a la casa de Zaqueo y Él no dice nada, se queda callado. Yo me imagino a mi Señor agarrándose su manto, Él, mi Señor calladito, viendo a la esposa de Zaqueo, viendo a los hijos, viendo la casa, y no dijo nada. Y Zaqueo inmediatamente: Señor, he defraudado. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Señor, le voy a dar parte de mi riqueza a los pobres. Es más, Señor, voy a devolverle lo que les he robado. A los que les he robado les voy a devolver lo que le pertenece. Cuando él confesó, cuando él hizo esa declaración, hermano, cuando él dijo: soy un ladrón, le he robado a la gente. Cuando llenaban sus impuestos, les robaba. Entonces mire lo que dice el Señor en el verso 9. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero cristiano. Pongámoslo contemporáneamente: ha demostrado ser un verdadero hijo de Dios. Y en Cristo Jesús nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y si somos hijos de Abraham, necesitamos hacer las obras de Abraham. Entonces cuando Zaqueo confesó, hermano, algo pasó en el mundo espiritual. Los cielos se abrieron, las ventanas, las compuertas, las bóvedas, porque hay bóvedas, hay almacenes en los cielos. Tal vez mañana le hablo de eso, pero hay almacenes, hermano, que el Señor quiere abrir. Y el Señor nos está concediendo esta noche una llave, y esa llave es la confesión. Si tú la tomas y confiesas, vas a abrir esos almacenes, esas bodegas que están en los cielos, y de allá va a salir, hermano, bendición sobre tu vida. Salvación va a llegar a tu casa. Aleluya. Hoy ha llegado la salvación. ¿Qué hubiera pasado? Tal vez los hermanos de alabanza, hermano, me ayudan. ¿Qué hubiera pasado si el Señor llega a la casa de Zaqueo y Zaqueo se guarda y se queda? ¿Hubiera alcanzado salvación en esa casa? La confesión es un derecho que te han dado y es una arma poderosa. Por eso el enemigo quiere mantenerte callado, porque cuando tú confiesas, cuando tú reconoces, cuando tú admites, entonces los cielos se abren. Y el Padre comienza a ordenarle a los ángeles: ángeles, desciendan a esa casa llamada casa de misericordia, donde mis hijos están confesando, donde mis hijos están arrepintiendo, donde mis hijos están reconociendo que han fallado, pero mi Hijo Jesucristo dio su vida, derramó su sangre, y por esa sangre que es justa, que clama y que es mejor que la de Abel, por esa sangre vamos a aplicarle misericordia. Ay, hermano, ¿cuántos están entendiendo? Mire, yo no quiero avergonzarlo, yo no quiero hacerlo sentir mal, ni sus pastores quieren avergonzarlo, ni Dios quiere avergonzarlo. Pero si Dios le ha hablado, ¿qué te impide que pases al altar?
¿Qué te impide que vengas y le digas: Señor, me humillo delante de ti? Yo no quiero ser como Acán. Yo quiero reconocer mis faltas. Ay, hermano, el altar está abierto para todos. Quien te va a ministrar y quien te va a bendecir es el Señor. Con tus manos levantadas, comienza a platicar con el Señor, a presentar tu caso. Ahí, como Ana se fue, tomó la decisión de buscar el rostro de Dios y decirle al Señor: Señor, ya no quiero vivir en amargura, ya no quiero callar. Y ese día se le aplicó la misericordia. Ya no calles, hermana. Ya no calles, varón. Ya no calles, por favor. Ya no calles. El enemigo te ha engañado y te ha dicho que calles. Eso no lo conoce nadie. Pero Dios no quiere confrontarte. Dios no quiere humillarte. Dios no quiere, hermano, avergonzarte. Hoy el Señor te dice: ven a mí y pongámonos a cuenta. Abogado tienes para con el Padre. Hoy el Señor está presentando tu caso delante del Padre. Y aunque tal vez para ti era grande, pero para Dios es algo pequeño. Oh, en el nombre de Jesús, comienza a confesar, a abrir tu boca. No tengas vergüenza, no tengas temor, no tengas pena de que te puedan escuchar. Nadie te va a escuchar. El único que te va a escuchar es Jesucristo. Dile: Señor, he guardado amargura, he sido desobediente, he mentido. Háblale al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo presentando, Señor, como tu siervo, el caso de tus hijos. Cada caso aquí presente, Señor, lo presento ante el tribunal celestial. Sí, Señor, sé que hay alguien que está acusándolos. Sé que hay alguien que ha estado acusándolos de día y de noche. Pero también sé, Señor, que tú eres nuestro abogado. Por eso presento cada caso al tribunal celestial. Y te pido que la misericordia sea aplicada. Levanta tus manos. Comienza a levantar tus manos. Y comienza a decirle: Señor, confieso mi falta. Confieso mi pecado. Confieso mi transgresión. Confieso la iniquidad de mis ancestros. Confieso la iniquidad de mi casa. Confieso el pecado que había tenido oculto. Hoy vengo reconociendo que soy culpable, que no soy merecedor a tu misericordia. Pero tú eres rico en misericordia. Recibe misericordia. Recibe la misericordia. Aunque tu pecado sea rojo como el carmesí, será emblanquecido por la sangre preciosa de Cristo. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que caiga la lluvia de misericordia. Que los cielos se abran en esta hora, Padre. Y que tu misericordia descienda sobre ellos. Que descienda la misericordia de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Hija, presenta el caso de tus hijos delante de Dios. Hoy está delante del juez
pero ese juez es un juez justo. Estás delante y tienes un abogado, y tu abogado se llama Jesucristo. Hoy el Señor te concede misericordia. Hoy el Señor recibe misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es. Que la misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos. Comienza a hablar tus lenguas. Hoy eres libre. Solo sé sincera, solo sé sincero. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que el Señor trae salvación para los tuyos, para tu casa. Tu caso está siendo presentado ante la corte celestial. Hoy es el día, dice el Señor. Rama Catarabasaya. En el nombre de Jesús. Ahora recibe misericordia. En el nombre de Jesús. Eso es. Aquí Barabas. Eso es. El amor del Padre viene como testimonio de que tu caso ha sido solucionado. Rama. En el nombre de Jesús. Rama Catarabasa. Eso es. Vamos a ministrar, pastor. En el nombre de Jesús. Varones, presenten su caso. Oh, en el nombre de Jesús. Hoy la consecuencia es anulada. Enfermedad que ha venido a causa de no confesar el pecado es anulada. Eres libre de tu azote, mujer. Se va la enfermedad. Se va ese dolor de huesos. Hoy la consecuencia la vas a sacar. Vomítala. Hay muchos varones que han pensado que Dios no los ama, pero yo te vengo a decir de parte de Dios que Dios te ama, que no todo está dicho, que no para siempre se trilla el trigo, pero hoy el Señor trae bendición a tu vida, varón. Señor, te lo pido. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Hoy se anulan las maldiciones. Hoy se anulan las maldiciones. Ya no quiero ser Dios. Ay, en el nombre de Jesús. Yo vengo cancelando maldiciones. La consecuencia se va. Se va la enfermedad. Se va la enfermedad de tu casa. Se va la rebeldía de tus hijos. Porque hoy la misericordia está entrando a tu vida. Está entrando a tu casa.